interesante. IPv6. Entonces, última chance, no última chance, pero en IPv4 y en Ethernet estamos bien, sin dudas, ninguna cosa rara, ninguna duda que arrastren, ninguna cosa de la que quieran hablar. Como dije, creo que ayer o anteayer, esto se complica y más vale ir sobre firme. Ok, bueno. Jorge, tu cruce es sin dudas. Ok, ahí va. Entonces vamos a ver de qué se trata IPv6. El cuentito es más o menos fácil. Estrictamente el dibujo no cambia demasiado, nada más que cambian direcciones, así que eso, dejémoslo por ahí. Cuentito es más o menos fácil y es que en algún momento, y hace ya bastante tiempo de ello, la gente que originalmente había pensado que las direcciones IP iban a alcanzar para todas las cosas interesantes que se pudieran hacer de acá a futuro, para todo lo que pudiera pasar, empezaron a darse cuenta de que, ups, esto está creciendo más de lo que esperábamos y está funcionando mejor de la cuenta y es como que estaría bueno tener por ahí... no vamos a quedar sin direcciones. Y eso tenía dos partes. Una es que originalmente se repartían más direcciones de las que eran necesarias, un poco el tema de clase A que le comenté, ¿no? O sea, Xerox recibió ahí, un montón de direcciones todas juntas por si acaso. Y como se repartían muchas direcciones, la gente tampoco tenía mucha necesidad de ser súper eficiente en el uso de esas direcciones, así que se desperdició bastante. En un momento dado quedó claro que se nos van a acabar y que eso ponía una limitación en la aplicabilidad de Internet como un esquema de solución que tenía pinta de servir para mucho. Y entonces el IETF dijo, ok, veamos qué podemos hacer. Y el veamos qué podemos hacer tuvo dos tipos de soluciones, entre comillas. Tuvo la generación de diseños de soluciones fuertes y por el otro lado la propuesta de esquemas de paliativos para mantener esto andando mientras se podía implementar una solución fuerte. Un problema retrospectivamente que ocurrió es que uno de los paliativos que se generaron, del que todavía no hemos hablado, que es NAT, justamente, terminó siendo espectacularmente bueno. Y algo que en su momento, y su momento estamos hablando de hace como 20 años, o sea, hace mucho tiempo. Algo en su momento, digamos, parecía ser que teníamos, no sé, un par de años de tiempo y se nos iba el acabose, pasó a ser que no es tan acabose, la gente empezó a ser más cuidadosa en el uso de direcciones y con, de nuevo, NAT como paliativo, digamos, disminuyó terriblemente la necesidad de direcciones públicas y se empezó a extender en el tiempo en que esto se va a morir, se va a terminar, se va a terminar, se va a terminar, y empezó a ser medio, es medio risible de algunos puntos de vista, pero empezó a ser medio una competencia de que la gente que había desarrollado la solución, la gente de IPv6 en particular, empezó a hacer campaña porque se implemente la solución. O sea, empezó a ser como que, epa, ahora ya no parece que tengamos el problema y entonces nunca nos decidimos a hacer el cambio que hay que hacer para que IPv6 empiece a andar. Y esto duró muchísimo tiempo. O sea, lo que parecía ser una pelea de la gente de IPv6 tratando de convencer a todo el mundo de que el mundo se acababa al año siguiente, duró como 10, 12 años. O sea,
efectivamente, dentro de la gente del IETF y los grupos de trabajo había un subgrupo, digamos, que era el IPv6 Group, el grupo de IPv6. Y todas las charlas que daba el grupo de IPv6 mostraban cómo las proyecciones de uso de direcciones hacían que los recursos que teníamos, eso habría que ver un poco, digamos, cómo se distribuyen direcciones. Las direcciones se generan, no se generan, las direcciones existen, digamos, las gestiona inicialmente IANA, y IANA se las da a lo que llamamos registros regionales. En su momento había uno solo, ARIN, que es el registro de Norteamérica. Después se fueron generando registros adicionales. Hoy por hoy son 6, creo. O sea, está ARIN en Norteamérica, hay el que nos toca a nosotros regionalmente, que es LACNIC, que es el registro para Latinoamérica y Caribe. Hay uno europeo, que es el RIPE. Hay uno de África, que es AFRINIC, y hay uno de Asia, que es ASIANIC. Y creo que no me olvido ninguno. Así que 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, se distribuyen a los registros a su vez los distribuyen principalmente a service providers, y los service providers los distribuyen a usuarios, los asignan, debería decir, o sea, asignan las direcciones. Entonces la gente de IPv6 decía, el año que viene nos quedamos sin direcciones. Entonces, ¿qué significa quedarse sin direcciones? Bueno, básicamente era como que IANA no iba a tener más direcciones para repartir. Y eso efectivamente pasó recién hace un par de años. Creo que en el 2018 dejó de haber direcciones repartibles a registros. Los registros tienen todavía direcciones, los registros todavía pueden recuperar direcciones, o sea, pueden recuperar direcciones que fueron asignadas y que alguien devuelve. Por mucho tiempo los registros se negaron a hacer comercio de direcciones, o sea, estaba prácticamente prohibido el que la dirección que tiene alguien pase a ser usada por otro alguien, y como toda regla hecha de ley, hecha de trampa, digamos, el costo de las direcciones IPv4, digamos, pasó a ser tan alto que es mentado que Microsoft ha comprado empresas solamente para conseguir las direcciones IPv4 que tenía la empresa asignada. O sea, cuando yo compro la empresa entera, obviamente recibo como parte de las cosas que tiene la empresa esas direcciones. Y otro que también para mí por lo menos fue bastante mentado fue esto que les comenté, que había una asignación de todo un /8 para un grupo de trabajo en algún sentido, digamos, que eran los radioaficionados, y que en radioaficionados deben haber usado de esos, de nuevo, 16 millones de direcciones, deben haber usado 200 como mucho, o sea, estaba totalmente vacante, y le vendieron a Google la mitad del /8. Y de hecho, hubo todo un tema, digamos, porque claramente ni siquiera estaba claro quién era el dueño, y eso era mucha plata en el momento en que se hizo. Así que bueno, a ver, dejémoslo. Entonces el punto es, nos estamos quedando sin direcciones. De nuevo, parche, NAT, espectacular, eso estiró un montón del tema. Y por otro lado, IPv6 como alternativa, una alternativa que en el momento en que se dijo, bueno, esto se puede implementar, todavía no estaba terminada de planchar, ¿no? O sea, no estaban todos los detalles pulidos. Y estrictamente es un huevo de gallina, o sea, hasta que no se implemente, muchos detalles no aparecen, y mientras no está totalmente resuelto, digamos, todos los detalles, hay mucha gente que no quiere implementar. Entonces, la implementación de IPv6, que debió, o sea, en su momento se pensó que iba a durar por ahí, no sé, un par de años, hace como 15 años, digamos, que ya va a empezar, y está empezando muy lentamente, muy lentamente. En los lugares donde efectivamente se usa, o se empezó a usar primero, o sea, hoy por hoy se usa bastante.
no sé si bastante es un buen término, se usa. Pero donde se usa bastante es en lugares en donde la población de terminales es tal que las soluciones de IPv4 son claramente complejas, o muy complejas, por decir así. De hecho, de nuevo, no tengo súper presente en qué momento vamos a ver NAT. Déjenme hacer un grito. Ok, NAT lo vemos mañana. Entonces, cuando vemos el tema de NAT, esto va a quedar claro, pero asumo que alguna idea de NAT tienen, esto de esconder mis direcciones privadas con direcciones públicas asignadas o cosas por el estilo. Eso claramente hace una multiplicación del valor de las direcciones, porque ahora las direcciones privadas las puedo usar en todos lados y eso me da un montón de direcciones adicionales que puedo usar. Ese es el secreto de NAT. Y para hacer que esto pueda multiplicarse aún más, hoy por hoy hay definido lo que podríamos llamar doble NAT. En realidad se llama NAT 444, porque es NAT de versión 4 a versión 4 y a versión 4 nuevamente. Y es uno de los esquemas, digamos, más groseros en cuanto a multiplicación de uso de direcciones que hay. Pero tiene muchas complicaciones NAT, con lo cual en zonas en donde hay, y el caso de uso típico es muchos teléfonos celulares, y esto es típicamente Asia, entonces la explosión de IPv6 la implementación de IPv6 es mucho más fuerte. Así que eso en cuanto a historia y a posicionamiento. Hoy por hoy hay algunos eventos, digamos, que forzaron un poco la adopción de IPv6, o por lo menos el que IPv6 como tecnología esté disponible. Fue que en un momento dado el gobierno de Estados Unidos puso una normativa en la cual iba de dejar de comprar equipos que no fueran listos para implementar IPv6. O sea, IPv6 ready, por decir así. Me daba un poco de vergüenza ajena en su momento, pero Cisco tardó en implementar IPv6 en muchos equipos, porque efectivamente no había mercado. Y es un poco huevo y gallina, digamos. Entonces, estrictamente no tengo los tiempos en la cabeza, pero supongamos que hace unos 10 años el gobierno de Estados Unidos dijo, ok, yo para comprar nuevos equipos, digamos, los equipos tienen que ser IPv6 ready, o sea, tienen que estar listos para funcionar con IPv6, y eso hizo un clic de, por lo menos todos los fabricantes empezaron a prestarle atención a la implementación de IPv6. Europa fue bastante funcional a la evolución de IPv6. Europa hizo lo que llamaba el six bone, el hueso 6, que era una implementación de prototipo de IPv6 en toda Europa, digamos, y ahí se avanzó bastante en los problemas de implementación que había y cosas por el estilo. De hecho, ya se dio de baja, o sea, no existe más. Y después, bueno, nada, fue evolucionando como algo que alguien tiene que tener, digamos, lo que normalmente en este tipo de tecnologías se llama el golden up. O sea, alguien tiene que tener la necesidad que fuerce la implementación. Mientras no haya una necesidad fuerte de implementación de IPv6 en modo amplio, mucha gente va a seguir haciendo las cosas como se sabe que funcionan, digamos, y como se sabe que funcionan es IPv4. Un clásico de esto tiene que ver con la integración con DNS. Cuando, cuando uno hace una consulta de dirección IP para acceder a un dominio, el DNS contesta con direcciones IPv4 e IPv6 desde hace bastante tiempo, digamos. O sea, direcciones IPv4 se contestan como lo que llamamos un registro A de address, y por algo que vamos a ver en un ratito, que tiene que ver con el tamaño de las direcciones IPv6, el DNS tiene registros que son cuádruple A. Y eso es efectivamente porque las direcciones IPv6 son 4 veces más grandes. Entonces, los registros cuádruple A son direcciones IPv6. Desde el principio de la implementación, una de las cosas que se
pensó es que la implementación iba a llevar tiempo, con lo cual esto no podía ser lo que llama una implementación de día D. O sea, no es que hasta tal momento usamos IPv4 y a partir de ahí usamos IPv6, porque eso requeriría un sincronismo global que es prácticamente imposible. Entonces, quedó claro desde el vamos que la implementación de IPv6 iba a tener que tener un periodo de transición en que ambas implementaciones iban a convivir. Y, y uno de los mecanismos de transición, digamos, más comunes es lo que llamamos dual stack, o sea, stack doble o pila doble, que es que básicamente los equipos pueden usar IPv4 e IPv6, digamos, en paralelo. O sea, yo puedo tener un equipo con una placa de red utilizando Ethernet y tener dirección IPv4 para el stack de IPv4 y dirección IPv6 para el stack de IPv6 y usar ambos en paralelo. Y eso está así desde el principio. Y una de las decisiones que se tomó, aparentemente con buen tino, o sea, con una buena decisión, es que los sistemas operativos iban a preferir, en el momento en que tuvieran alternativa de ir por IPv4 o IPv6 a un destino, iban a preferir ir a IPv6 de modo tal de empujar que las cosas nuevas son IPv6 y IPv4 se usa solamente si no tengo alternativa. En la idea de que la implementación iba a ser, como efectivamente lo está haciendo, a nivel de islas, o sea, iba a aparecer lugares a donde tenía conectividad IPv6 y a lo largo del tiempo, digamos, iba a ir apareciendo más lugares IPv6 hasta que IPv6 cubriera, de hecho, todo el mundo. De hecho, esto es más o menos cierto y para algunos enloquecidos que hacemos las veces de instructores, esto es mi borde, digamos, yo tengo una máquina corriendo Linux como servidor de borde y no sé cuánto saben ustedes de Linux, creo que ya me dijeron que no manejan demasiado, pero amén. Cuando yo digo dónde estoy, desde dónde estoy logueado, efectivamente dice yo estoy logueado por IPv4. Me acabo de acordar que deshabilité IPv6 hace un mes más o menos porque tenía un chiste, pero hasta hace razonablemente poco, cuando yo me logueaba a través de IPv6, o sea, cuando entro por... voy a hacer la vuelta porque sé que los anteojos... Vamos a ver cómo entré. Ok, yo ahora lo tengo deshabilitado, pero normalmente lo que ocurrió por mucho tiempo es que cuando yo me logueaba, efectivamente me logueaba por IPv6 y no por IPv4 a la máquina que tengo al lado. Ok, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que como esto efectivamente surge como islas, entonces era el caso que en Internet yo por ahí tenía IPv6 localmente en mi empresa o en mi casa, donde fuera, y había IPv6 en el... Acá me falta, digamos, me falta un lugar de Internet en serio. Pues supónganse que esto es no un sitio remoto, sino Google, la empresa de Google. Entonces, el servidor de Google sí tenía IPv6. Cuando yo preguntaba la dirección del servidor de Google, me contestaba con una dirección que era IPv6. Entonces mi máquina dice, yo tengo IPv6. Como de nuevo por acá. Host www.google.com. Efectivamente, me dice Google has esta dirección IPv4 y esta dirección IPv6. Entonces, cuando mi browser dice quiero ir a Google, decía, ok, puedo ir por IPv6, vamos por IPv6. Y cuando trataba de ir por IPv6, resulta ser que alguien en el medio no tiene IPv6. Así que yo tengo IPv6, él tiene IPv6, pero no anda. Entonces, por mucho tiempo, hice mucho tiempo, prácticamente 10 años, todos los sitios principales, le hace Google, todos los sitios principales
como páginas web, ¿sí? O sea, sitios en el sentido de internet vulgarmente hablando. No publicaban dirección IPv6 de sus páginas principales, porque el efecto neto que tenía eso es que para mucha gente no le andaba, y que no ande la página de Google impacta negativamente, digamos, el negocio de Google, básicamente. O sea, el negocio de Google es vender el servicio de conectividad de datos, o sea, de información que le dicen. Así que por mucho tiempo los sitios efectivamente publicaban solo IPv4, lo que también volvía complejo, digamos, la implementación. Y había lo que llamaban IPv6 Days, o sea, días de IPv6, que eran días en que se ponían de acuerdo en, ok, hoy vamos a ver si anda, y publicaban IPv6, o sea, publicaban ambos como están publicados ahora, ¿ok? Y yo debería haber hecho esto contra Cisco, digamos, que el problema de hacer esto es que me puedo encontrar con una sorpresa, pero, ok, Cisco.com está mostrándome un par de direcciones IPv6 acá y una dirección, digamos, IPv4. Y efectivamente me está publicando, esto no sé cuánto vamos a hablar de ello, pero esto es lo que llamamos un content node, o sea, es un acelerador, es un proxy en particular de una de las empresas más grandes de esto, que es Akamai. De modo tal de que cuando yo trato de ir a Cisco, estrictamente no voy a Cisco, California, o a Cisco en algún otro lado, sino que voy a una imagen de Cisco, digamos, acá cerca de casa, por decirlo de alguna forma. Ok. Eh, entonces había estos días IPv6 en donde todo el mundo dejaba sus direcciones IPv6 publicadas y veía qué tanto impactaba eso el tráfico. Y de eso hubo, diría que 4 o 5 años, me tendría que fijar. Hasta que en la última prueba, porque eso supuestamente eran pruebas. ¿Pruebas de qué? A ver si efectivamente no tenía impacto, o sea, a ver si efectivamente las cosas andaban. Y en el último anduvieron, y entonces dijeron, ok, vamos a dejar las direcciones publicadas, y de ahí en más los sitios principales, digamos, publican en direcciones IPv6 y en algunos lugares, eh, algunos sitios de clientes efectivamente usan IPv6 para acceder. La realidad es que en muchos lugares, a ver, la realidad es demasiado fuerte. En muchos lugares la realidad es que IPv6 anda peor que IPv4. Sobre todo en la zona en que nos toca, porque en muchos casos la conectividad de IPv6 está a modo prueba y entonces tienen menos enlaces provisionados, los esquemas de acceso, digamos, no están al nivel de IPv4 en donde está el grueso del tráfico hoy por hoy. Hay sitios que publican estadísticas de cuánto tráfico hay en IPv4 y en IPv6. Sobre todo los service providers tienen esto más o menos medido, y efectivamente IPv6 viene creciendo. En nuestra región las cosas son bastante lentas, o sea, estamos junto con África. Sudamérica es de lo más lento, digamos, en evolución de varias cosas, incluidas IPv6. La última vez que chequeé, y eso es mediados del año pasado, la mayoría de los service providers tienen implementado IPv6. En algunos casos incluso tienen diseñado lo que es acceso IPv6 para sus clientes, pero cuando chequeé, en todos los casos no tienen procedimiento de asignación para nuevos clientes. O sea, en realidad, si un cliente les pide, yo quiero una dirección IPv6 o yo quiero un enlace IPv6, eso requiere trabajo prácticamente artesanal de un ejecutivo de cuentas. O sea, no es como que, yo quiero un modem, toma, toda la provisión en general va para IPv4. Si yo quiero, no, yo quiero IPv6 también, o yo quiero IPv6 puro, o cosas por el estilo, entonces eso involucra procedimientos manuales. Como tal, digamos, no hay mucho IPv6 en esta zona todavía. Ok, esa es la parte de... Acá en Rosario
una ciudad que está Sí. al lado, que se llama Villa Gobernador de Galvez, la cooperativa de ahí es solo IPv6. Lo que pasa es que es relativamente nueva y se ve que ya desde el arranque arrancó con IPv6. Porque las cooperativas son una, quiero decir, cosa rara. Y es literalmente tal cual. O sea, muchas cooperativas son muy pujantes, ¿ok? Sí, Muchas tengo cooperativas una están, que me cambió todo a fibra óptica. tal cual, porque, porque en muchos casos las cooperativas efectivamente están hechas en su rol de cooperativa, digamos. O sea, hay gente que pone el hombro porque le interesa. Y entonces ahí hay gente, desde el punto de vista de tecnología, rara, en cuanto a que está súper empapada con cuál es la última pavada, por decirlo guarangamente. Eh, y es consciente, digamos, a un nivel de mucho más detalle de, no, podemos hacer las cosas así, y tengo estas ventajas, y aparte quiero digamos, tener la ventaja para mí y para mi grupo. Eso es un poco el tema de cooperativa. Hay muchas cooperativas que funcionan efectivamente así y entonces son chiquitas. Esa es otra cosa que las ayuda, digamos, a ser más ágiles. ¿Ok? Procedimientos para una empresa como Telecom son mucho más complejos de implementar que procedimientos para una empresa como la cooperativa de Galvez o la cooperativa de no sé, Pinamar. Hay algunas cooperativas que son particularmente reconocidas. Eh, y la otra cosa es que si yo empiezo hoy a dar servicio, es terriblemente complicado conseguir direcciones IPv4. Hoy por hoy son oro en polvo, literalmente. Y como si empiezo de cero y no tengo IPv4 por ahí dando vuelta, no hay tantas cosas que no funcionen, o sea, la mayoría de las cosas efectivamente funcionan, entonces, dale que va, es como saltarse un problema. Nos pasó a nosotros en tecnología de telefonía. Nosotros prácticamente nos saltamos ISDN. Nosotros, digo, la región, eh, estoy hablando por Argentina-Uruguay, como para tener el ISDN es una tecnología intermedia que prácticamente no se implementó y entonces pasamos directamente, digamos, a voz sobre IP y nos ahorramos, digamos, todo el costo de implementación y luego recuperación de una tecnología que pasó sin pena ni gloria en muchos casos. Entonces, para alguien que empieza, no tener que arrastrar la implementación de IPv4, digamos, puede llegar a ser una buena historia. Para todos los que empezaron antes, digamos, y entonces ya están con IPv4, el cambio es costoso y mientras pueda estirarlo, lo voy a hacer. Una de las razones, hay gente que dice sigan la plata, digamos, para encontrar las razones de la cosa y tristemente a veces es cierto. Una de las razones de lentitud en implementación, sobre todo en modos masivos de IPv6, es que los modems, o sea, el equipo de el CPE, digamos, o sea, el equipo que se instala en el cliente, que soportan IPv6, son notablemente más caros que los que solo soportan IPv4. Y eso yo lo tengo que meter en la factura del cliente. Y si yo pongo modems que soportan IPv6, entonces mi servicio va a ser más caro y los clientes eligen por la columna de la derecha. Entonces, Sí. si mi servicio es mejor pero cuesta el doble, hoy por hoy muy pocos usuarios finales ven la diferencia. Entonces, eso me da un aliciente menos, digamos, para implementar IPv6, porque un CP que soporta Dual Stack o que soporta IPv6 a veces cuesta, no sé, $30 y un CP que soporta nada más que IPv4 por ahí sale 15. O sea, es mucha plata, digamos, cuando uno las masifica, ¿no? O sea, ok, entonces, eso para cuentitos. Vamos a ver cuáles son los detalles más o menos concretos. Bueno, dije antes, todo esto empezó porque alguien se dio cuenta de, ups, nos estamos consumiendo un recurso que es finito. ¿Cuál es el recurso? Direcciones.
O sea, piensen que alguien dijo, vamos a ponerle una dirección IP a cada lamparita, lo cual es cierto, es un objetivo válido. O sea, si yo tengo direcciones IP en cada lamparita, puedo pensar una aplicación en que yo desde mi teclado le cambio el color a la lamparita tal de mi casa y puedo tener una aplicación que sabe dónde están las lamparitas y entonces puedo hacer un arco iris y puedo hacer un atardecer, digamos, a la mañana. O sea, puedo hacer muchas cosas que se hacen, pero que requieren una dirección IP en cada lamparita. Entonces, o alguna otra solución más compleja, ¿no? O sea, entonces, se dieron cuenta, ups, tenemos problemas. Entonces, ¿cuáles son las soluciones a ese problema? Entonces, como dije antes, tengo parches y soluciones. Parches es, empezamos a usar VLCM, que ya lo vimos, o sea, empezamos a usar subredes, empezamos a partir las redes de clase, que eran una locura, y usar CIDR para ruteo. Y NAT. NAT, de hecho, fue la bomba atómica. O sea, NAT destruyó el problema al punto de que nos olvidamos de que había problema por mucho tiempo. ¿Okay? Entonces, NAT combinado con la RFC 1918, que ya se la mencioné, esta es una de las pocas que me acuerdo de memoria. Esta es la que asigna esas direcciones, la 10, la 172.16 a 31, la 192.168, o sea, todos esos rangos que son privados y que no se pueden publicar, o sea, no se puede decirle al mundo, yo soy el dueño de estas direcciones, porque básicamente no son de nadie, son de todos. ¿Okay? Entonces, NAT con redes privadas fue el workaround espectacular. ¿Ok? Con sus problemas, y lo vamos a ver cuando veamos NAT. Para saber cuáles son los problemas de NAT, tienen que hablar con alguien que sea del IPv6 Group. O sea, la gente del grupo de IPv6 pintaba a NAT como si fuera el ogro más grande del mundo. Y con algunas cosas que son estrictamente ciertas y a veces se les pasaba un poco, digamos, de revoluciones la pintura. Entonces, NAT rompe efectivamente la conexión punto a punto. Lo vamos a ver cuando veamos NAT, o sea, no tiene mucho sentido adelantarse ahora. Pero el extremo que decían es que NAT no servía para seguridad. Una de las cosas que son servicios adicionales que se ganan con NAT es justamente seguridad, porque en el momento en que yo escondo mis direcciones, el mundo no puede verlas y no puede comunicarse con ellas. Y entonces un efecto secundario, no el efecto buscado, pero un efecto secundario a tener NAT, es que nadie puede atacar a mis equipos internos. Eso que es claramente un hecho, la gente de IPv6 lo niega. O sea, la gente de IPv6 dice que NAT no da seguridad. Y eso es medio como pasarse de rosca, digamos, ¿no? O sea, decir, es tan malo que es la razón de todos los males del Internet, digamos, que ya es un poco mucho. Ok, entonces vamos a... ¿De qué se trata IPv6? Entonces, IPv6 trata de tener más direcciones y lo logra. ¿Cómo puede tener más direcciones? O sea, las direcciones, si tienen 32 bits, ya vimos que estaban prácticamente todas usadas. Entonces, ¿cómo puedo hacer para tener más direcciones? Bueno, tengo que tener más bits. ¿Ok? Con 32 bits tengo 4.000 millones, que son pocas. Así que paso a tener 128 bits. ¿Ok? Eso no es 4 veces más direcciones. Tengan muchísimo cuidado con esto. Esto es el famoso exponencial. ¿Ok? Esto es 2 a la 128. ¿Ok? 2 a la 128 es, ahí está el número. Alguien se toma el trabajo de calcularlo. Yo ni me tomo el trabajo de intentar decirlo, porque eso es una cosa, es incomprensible. Literalmente incomprensible. Entonces, para que tengan alguna idea de cuánto es eso, por lo que les dije el otro día, digamos, o sea, no somos capaces de comprender números de más de 7 cifras. Entonces, y eso tiene bastantes más que 7 cifras. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cuál es el número más grande que ustedes pueden pensar. Pensar, no leer, digamos, porque son cosas distintas. Entonces,
¿Qué es un número? O sea, alguien empezó, hagamos el cuentito, gastemos 5 minutos porque creo que esto vale la pena. ¿Cuál es el número más grande que se les ocurra? Digan algún ejemplo, solo como para tener una base. 9 a la infinito. No, eso no es un número. O sea, eso es una construcción 9999. O sea, sí, pero eso es una construcción matemática. Eso no lo puedes pensar. Un número que se te ocurra. Empecemos por qué es un número. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cantidad de cosas. Estamos hablando de cantidad de lamparitas, o sea, estamos hablando de lo que en matemática llamamos naturales. O sea, son cosas que ocurren como la cantidad de algo en algún lado. ¿Ok? No estamos hablando de números como modelo matemático, porque ahí nos podemos ir de rosca, podemos ir a cosas que estrictamente no tienen sentido. Entonces, ¿cuál es el número más grande que se les ocurre? Y del momento en que uno empieza a ver numeración, en general uno dice, la cantidad de hojas de un árbol, ¿okay? Que parece ser un número grande. Y después alguien se va y si se acuerdan de los chistes de Jaimito, cosas por el estilo, uno dice la cantidad de granos de arena del Sahara. ¿Ok? Entonces, cuando uno quiere un número grande, lo que necesita es un elemento chiquito adentro de un contenedor grande. ¿Ok? Y el elemento chiquito que se nos ocurre, sobre todo cuando somos chicos, es un granito de arena, porque eso es chiquitito. Entonces, si siguen en ese argumento, ¿cuál es la cosa más chica de la que tienen alguna noción de existencia? Una célula. Ok, esa es bastante chica. Ahí va. Normalmente, o en mucha gente, digamos, lo más chico que creen que existe es un átomo. ¿Ok? Y en particular, el átomo más chico y más común que anda por ahí dando vuelta, que es el átomo de hidrógeno. Así que vamos en hidrógenos por un lado. Y ahora vamos a lo más grande que exista. ¿Qué es lo más grande que tienen conciencia de existencia? Un planeta, por ejemplo. Ok, un planeta es razonablemente grande. Y el lugar a donde están los planetas es una galaxia, y en particular el lugar a donde creemos que están todas las galaxias es lo que llamamos el universo. Ahora, el problema con el universo es que no sabemos si es finito. Así que la cosa más grande que sabemos que existe es lo que llamamos el universo conocido. O sea, es lo que tenemos conciencia de que hemos recibido en función del tiempo que lo estamos mirando. ¿Okay? Hay un objeto que es el universo conocido. Es la cosa más grande que sabemos que existe. Ok, y acaba el dato. La cantidad de hidrógenos que hay en el universo conocido es del orden de 2 a la 100. ¿Ok? 2 a la 100. Y esto es 2 a la 128. O sea, y como les dije ayer, esto es lo mismo que 2 a la 100 por 2 a la 28. Y 2 a la 28 saben cuánto es. 2 a la 28 es 256 millones. ¿Ok? Así que con 2 a la 128 tenemos 256 veces direcciones para ponerle a todos los hidrógenos del universo. ¿Ok? Entonces ahí pueden entender qué tan grande es este número. La próxima vez que alguien les diga, no le pongan una lamparita, digamos, porque se van a quedar sin direcciones, yo cada vez que escucho cosas de ese estilo, no puedo parar de sonreírme, digamos, porque trato de ser cortés, ¿no? O sea, es ok. Está muy bueno el ejemplo, la analogía, muy bueno. ¿Está? O sea, direcciones recontra sobran. Ahora, el problema que tiene que haya tantas de más es que nos pasa
hay cosas parecidas, no del mismo tipo, pero parecidas a lo que pasó al principio de las direcciones con IPv4. Que es, ok, hay tantas que ahora empezamos a ser groseros en asignación, pero ahora tenemos para ser groseros muchísimas veces, ¿ok? Vamos a ser muy, muy groseros. Y empezamos por partir la dirección a la mitad. Y decimos, ok, la mitad de la dirección la vamos a usar para identificar la red. O sea, vamos a partir la dirección que tiene 128 en total. Vamos a hacer un pedazo de 64 y un pedazo de 64. Y decimos, esto es la red. Y esto es interno. ¿Ok? Es host. Estrictamente no es host. Es interno a algún lugar a donde asigno una red. Este es el punto de asignación administrativo de redes. O sea, los que asignan redes en IPv6 son los registros típicamente. Y no deberían asignar nada que sea más chico que un /64. Y normalmente lo hacen, y entonces cuando yo recibo un /64, lo que puedo hacer es VLCM de esto, y típicamente digo, bueno, ok, corto una cierta zona para tener subredes, que son las redes de mi empresa, y host, lo que tenga, digamos, me van a recontrasobrar, no importa qué. Estrictamente estoy haciendo la subred del lado equivocado. ¿Por qué? Perdón. La asignación, esto es el 64, la asignación, los service providers deberían ser 48. Y tengo acá la diferencia entre este 48 y este 64, que son 16 bits para hacer VLANs, para hacer redes virtuales dentro de mi red. Y las redes, los cables, efectivamente son /64. ¿Ok? Y esto me da para tener montones de direcciones en cualquier cable. Esto es más grande que una Mac. De hecho, vamos a tener que engrosar una Mac. La Mac tiene 48, ¿se acuerdan? Así que para llevar una Mac a una dirección de host, que es una cosa que se hace, le tengo que poner 16 bits en el medio fijos. Así que 48 más 16 me dan los 64 que necesito para llenar la parte de host de un host. ¿Ok? Locura. O sea, las direcciones son enormes. Ok, y esto tiene dos consecuencias que sí son importantes. O sea, todo lo que dije estrictamente es importante como concepto, si no, no lo diría, supongo. Pero hay dos cosas que son diferentes a como normalmente ocurre en IPv4 y que hace que uno tenga que pensarlo distinto. ¿Ok? Porque IPv6, por más que las direcciones son distintas, y esa es principalmente la diferencia más importante, o sea, IPv6 está hecho para no quedarse sin direcciones. Y como tal, digamos, más direcciones es su principal calidad. Pero de paso, supuestamente, aprendimos algunas cosas con IPv4 y entonces la estamos haciendo reingeniería, estamos haciendo cosas de distinta forma. Hay varias cosas que son un poquito distintas, pero no demasiado. Pero hay algunas cosas que son francamente distintas y que esas sí hay que tener cuidado porque si no uno puede no darse cuenta. Las dos que son más fuertes en ese sentido, a mi juicio, son, número uno, en IPv4, normalmente una interfase tiene una dirección. ¿Ok? Entonces, y de hecho, normalmente la mayoría de los equipos tienen una sola interfase. Estamos hablando de la mayoría en el sentido de los equipos de terminales, ¿sí? O sea, las PCs. Entonces, normalmente uno puede pensar que un equipo tiene una dirección. Hay dos intermediaciones ahí. Un equipo tiene interfaces, las interfaces tienen direcciones. Pero normalmente esas dos relaciones son uno a uno. Entonces, un equipo tiene una interfase, tiene una dirección. Eso es normalmente cierto en IPv4. Eso nunca es cierto en IPv6.
la mayoría de los equipos IPv6, perdón, la mayoría de las interfaces en IPv6 tienen al menos 2 direcciones. ¿Ok? O sea, lo que normalmente era 1, ahora normalmente son 2 o más. ¿Ok? Así que esa es una diferencia muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Donde creo que más les va a pegar esto es en lo que empecé a decir recién cuando presenté el tema de ping y el traceroute con el source interface. En IPv6, cuando yo mando un paquete, no solamente me tengo que preocupar por cuál es la dirección de a donde quiero llegar, sino que me tengo que preocupar por cuál es la dirección con que origino. Porque tengo múltiples direcciones y entonces tengo que elegir alguna. Y podría darse el caso de que alguna de esas direcciones sea conocida por el destino y otra no. Y si elijo una dirección que el destino no conoce, entonces el destino no me puede contestar. Y eso es un problema nuevo. ¿Ok? O sea, elegir la dirección de origen es un problema que en IPv4 no existe. Y en IPv6 sí. ¿Ok? Es un problema nuevo. Y no tenemos una buena solución. Es un tema. El otro tema es un poco más raro. Si ese era raro, este es más raro todavía. Las direcciones son tan grandes, lo que voy a decir va a sonar muy raro, que uno puede poner 2 direcciones en una dirección. Ok, ¿qué significa eso? Bueno, tanto espacio, digamos, 128 bits, es tanto espacio que yo puedo codificar no solo la dirección de el que origina, supongamos, o sea, en mi dirección puedo no solamente decir, esta es mi dirección, sino que puedo decir, esta es mi dirección y esta es la dirección de mi proxy, o de mi representante, o de el gateway que quiero que uses, o sea, puedo poner una dirección asociada embebida en mi dirección y puedo embeber distintas, o sea, puedo tener variedad de configuración y expresarla embebida en la dirección que utilizo. Y eso da pie a algunas variantes de servicios que son notables, o sea, que eran imposibles en IPv4 y que en IPv6 se pueden hacer. Después hay varias consecuencias que tienen todas que ver con que las direcciones, que hay tantas direcciones. O sea, un poquitito de probabilidades, digamos, de esto. Cuando uno tiene un espacio tan grande, la probabilidad de encontrarse en un lugar en particular es ridículamente baja. ¿Ok? No digan ok rápidamente porque lo que acabo de decir es medio difícil de percibir. O sea, si yo tengo, no sé, una cucharita de azúcar, ¿sí? Y la pongo en una taza, va a ser más o menos obvio que tengo una cucharita de azúcar ahí adentro. ¿Estamos de acuerdo? Pero si tomo una cucharita de azúcar y la tiro en una pileta de natación, digamos, vacía, no es tan obvio que hay una cucharita de azúcar ahí adentro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para exactamente el mismo objeto, digamos, cuando el espacio a donde está el objeto es mucho más grande, entonces la ocurrencia del objeto es, o sea, encontrarse con un grano de azúcar es mucho más difícil. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Y de verdad? ¿O los acabo de recontramarear? Ok, entonces, ¿y esto qué tiene que ver con direcciones IP? Bueno, esto tiene que ver con que si yo soy alguien mirando en IP y miro tráfico en IPv4
como todas las direcciones están prácticamente, o sea, como muchas de las direcciones están usadas, encontrar una dirección en particular no tiene mucha información, o sea, es una de las que hay. Pero cuando yo tengo una dirección IPv6, como son tan raras, entonces la visión de una dirección y encontrarme con la misma en otro lado, prácticamente es un hecho de que estos dos tráficos provienen de exactamente el mismo lugar, en particular de la misma persona que estaba haciendo navegación o cosas por el estilo. Entonces es mucho más identificadora una dirección IPv6 que una dirección IPv4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las direcciones IPv4 hoy por hoy se reusan. Todos los equipos efectivamente hacen, no todos los equipos, digamos, pero todos los usuarios tienen alguna forma de NAT entre el usuario en sí y el lugar que percibe la dirección. Entonces, cuando Google ve que yo navego, no ve mi dirección, porque mi dirección es una dirección privada, ya se la mostré varias veces, una 172.30 está en el rango de direcciones privadas. Así que Google ve una dirección que yo utilizo y en muchos casos prestada por un rato. Y como eso es así para la mayoría de la gente, entonces las direcciones no son tan identificadoras. En IPv6 las direcciones no se natean principalmente. Entonces cuando yo veo una dirección, estoy viendo una firma de la persona que está usando ese servicio en la mayoría de los casos. Entonces es mucho más feo desde el punto de vista de privacidad, o sea, expone mucha más información que las direcciones IPv4. Y entonces sabe, y de hecho hace que, por ejemplo, Windows genere direcciones dinámicamente. O sea, cambia de dirección de origen a lo largo del tiempo para no exponer, digamos, la privacidad de la persona, del usuario, en cualquier lugar que pueda estar llevando cuentas de quién accede a dónde. O sea, que hay una cierta cantidad de cosas que son no obvias cuando las mira por arriba. ¿Ok? Ok, ¿qué pinta tienen las direcciones? Bueno, horribles. 128 bits. Esto puesto en decimal sería bastante más grande. Bueno, acá lo tienen. Así que para tratar de comprimirlo un poco, lo ponemos en hexadecimal. Ya los torturé con hexadecimal ayer o mañana. Se pone en hexadecimal. Los rangos, o sea, es un esquema jerárquico de asignación. Los rangos están clavados por IANA de nuevo. 2001, conste que trato de no decir 2001, porque 2001 tiene un significado decimal, o sea, base 10. Y esto no es base 10, esto es base 16. O sea, que uno normalmente debería decir 2001 para claramente demostrar que no está leyendo decimal, sobre todo cuando los dígitos son del 0 al 9, ¿no? 2001, 0DB8, este es el clásico prefijo de ejemplos de Cisco. Las direcciones, por ejemplo, en la región son regionales también. 2002 son típicamente las regiones que tenemos acá en Sudamérica. Y son todas 200 algo hoy por hoy, porque la cantidad de direcciones que hay hacen que no se usen prefijos afuera de eso. Se separan en grupos de 4 nibbles o de 2 bytes, así que hay de nuevo, los 128 bits hacen que yo tenga 2 bytes por cada grupo y eso hacen como 8 bytes de cada lado. O sea que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en las que son la red y 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en lo que es la parte de host. Como les dije recién, es bastante común que la parte de host sea la MAC address, en cuyo caso se usa algo que se llama EWI, que es un identificador extendido, por decir así. Abro la MAC por la mitad y le pongo un FFF en el medio, digamos, para rellenarlo. Ok, ese es el formato, todo hexadecimal.
Es bastante común que haya grupos de ceros seguidos. Los grupos de ceros seguidos se pueden restringir de un par de formas. O sea, si son ceros a la izquierda, los puedo dejar de escribir. Así que 010F lo puedo escribir como 10F. 001 lo puedo escribir como 0. Y grupos consecutivos de ceros los puedo reemplazar por un 2 puntos, 2 puntos. Eso lo puedo hacer solamente en un lugar. Entonces, es bastante común para usar direcciones bajas de laboratorio, por ejemplo, uno pone el prefijo. Prefijo normalmente también tiene algo de jerarquía, así que tengo el prefijo que me asignaron, el /48. Todo esto se usa también la sintaxis de barra algo para decir a dónde termina el prefijo ruteado. ¿Ok? Es un CIDR de IPv6. Medio loco decirle CIDR porque en IPv6 nunca hubo clases. Pero bueno, es el prefijo de IPv6, dejémoslo ahí. Entonces, un /64 es la dirección de una red. Eso es lo más largo que normalmente tiene sentido. Pero un /48 es todas las redes que empiezan con estos 48 bits. Y esa es la asignación normalmente de un service provider. Entonces, 48 son efectivamente los tres primeros grupos. Esto 2001 de B8 10F, eso es un /48. ¿Okay? 48 es 16 por 3, cada uno de los grupitos son 16 bits. 2001 es el primer grupo, DB8 es el segundo grupo, 10F es el tercer grupo. O sea que ahí termina. Ahí termina mi /48. Entonces, el que sigue, normalmente, vamos a usarlo en forma laxa, después vamos a hablar bastante de esto, es mi VLAN. O sea, es, o llamémosla Milan, ¿ok? Una de las subredes o redes que estoy usando en mi empresa. Así que esta es la número 1. Y después tengo un montón de ceros, ese 2 puntos, 2 puntos es un montón de ceros, y uso un número al final. Y es bastante común hacer el 2 puntos, 2 puntos, 1 para el default gateway, por ejemplo, un 2 puntos, 2 puntos, 2, 2 puntos, 2 puntos, 127. Y acá uno puede incluso tomarse la libertad de decir esto es un número decimal o hexadecimal. En general no molesta demasiado. Acuérdense que si lo escribo así es hexadecimal. Aunque puedo utilizar los últimos 32, perdón, escribí mal ahí, los últimos 32 y escribirlos en forma decimal. Así que puedo usar 127.0.0.1 y de acá para la izquierda sigo escribiendo hexadecimal. Entonces los puntos acá atrás marcan que estoy escribiendo en un formato que en algún momento se llamó de compatibilidad. Hay que ver si se sigue usando o no. Muchas de estas cosas se propusieron y después se dejaron de usar o se usan solamente en formas restringidas. Es un chiste con IPv6, cambia más de lo que aparenta a lo largo del tiempo. Pero puedo escribir la parte final con una dirección hecha a modo decimal para hacerme fácil el mapeo entre direcciones IPv6 y direcciones IPv4. ¿Ok? A todo esto, IP como sintaxis en los equipos de Cisco significa IPv4. Y si quiero decir IPv6, tengo que decir IPv6. ¿Ok? Ok. ¿Qué más? Tipos. Soporta unicast, soporta multicast. Esto es un clásico de cómo se enseñan las cosas, pero que tiene un par de chistes. Soporta Anycast. ¿Qué significa Anycast? Porque este no lo vimos todavía. Anycast es un modo de comunicación en el que yo quiero hablar con alguno de un grupo. ¿Ok? No quiero hablar con todos los del grupo, eso es multicast. No quiero hablar con todos, eso hubiera sido broadcast. Quiero hablar con alguno de un tipo. El clásico es, no sé, en términos de tecnología, quiero un DNS.
O sea, yo tengo una máquina y quiero poder resolver nombres. No quiero un DNS en particular, quiero cualquiera. ¿Ok? Así que yo podría tener una dirección de servicio que es, esta es la dirección del DNS en cualquier lado. Y cuando yo trato de llegar a un DNS, cuando estoy en una red voy a dar a un DNS, cuando estoy en otra red voy a dar a otro DNS, pero en ambos casos tengo el servicio que quiero. Entonces, ese es el uso clásico de Anycast. O sea, quiero hablar con alguien, con algún servidor, digamos, que implemente este servicio. DNS es el anillo al dedo. Y de hecho, los DNS de IPv4, lo que llamamos los root DNS servers, o los servidores de punto, los dot servers, están implementados con Anycast. O sea, los servidores raíz del sistema de nombres están gestionados por el IETF o cosas por el estilo, y tienen nombres de letras, se llaman A, B, C, D, E, creo que hay hasta J. Y cada uno de esos servidores tiene una dirección, pero esa dirección no es de un servidor, sino es de una familia de servidores que son A, y entonces hay en distintos lugares del mundo, digamos, hay un A, un B, un C, un D, cosas por el estilo. Anycast. ¿Por qué me puse a hablar de ello? Una, porque DNS es el caso más obvio de uso de Anycast, y dos, porque Anycast también existe en IPv4. Y no sé por qué en todos los cursos de IPv6 lo dan como que es un elemento de IPv6. Eso no es estrictamente cierto. La otra cosa que no es cierta es que sea un tipo distinto de dirección. O sea, las direcciones de multicast son reconocibles. O sea, hay un prefijo, así como había clase D en IPv4, en IPv6 hay direcciones de multicast. O sea, es un rango de direcciones, F algo, ¿ok? Empiezan con F. Y las direcciones de unicast no empiezan con ese prefijo, digamos, o sea, son todas las demás que están por debajo. Las direcciones de unicast y de anycast son el mismo grupo, o sea, no son tipos distintos. Perdón por el ruido, pero claro, en todos lados figura esto así y no es estrictamente así. Y la de la derecha da para hablar un montón. Una de las ventajas expresas de IPv6 es que no tiene broadcast. Entonces, empecemos a desglosar esto para que se entienda. Entonces, primero, ¿por qué no tener algo es una ventaja? Y el punto es que cuando en una red uno tiene mucho tráfico de broadcast, dado que el broadcast es replicado por los switches en todos los enlaces, el tráfico de broadcast necesariamente genera un mal uso de la red, en el sentido de que estoy mandando mensajes a todos lados cuando tal vez no sea necesario hacerlo. Y por otro lado, me impacta la eficiencia de la red, en el sentido de que una red que está conmutada con switches, eso que habíamos visto en que el switch podía mantener múltiples conversaciones a la vez, solamente se da si esas conversaciones no usan broadcast. Pero en el momento en que usan broadcast, tengo que utilizar todas las interfaces para ello. Así que el tráfico de broadcast está visto como una cosa mala, ¿ok? Entonces, no tener broadcast en algún sentido es una cosa buena. Ahora, esto hay que entender por dónde viene la cosa buena. Efectivamente, no hay una dirección de broadcast, ¿ok? O sea, no hay una dirección como estaba en IPv4 de que si pongo una MAC con todos unos, no sé si la llegamos a ver, pero la MAC con todos unos es lo que normalmente hoy por hoy usamos como dirección de broadcast. O sea, el destino es todos unos. No hay un destino todos unos en IPv6 que signifique esto es broadcast. Pero hay una cosa funcionalmente idéntica. Hay un destino que es multicast, y dentro de los grupos de multicast hay un grupo predefinido que se llama todos los nodos, FF01. Así que si yo mando
O sea, es FF01000000. Si yo mando una trama, digamos, un paquete a esa dirección, efectivamente funciona como si fuera un broadcast. Todos los equipos tienen que prestarle atención y como es multicast, tiene que estar replicado por todos los switches. Así que el mensaje no es, ojo, que no hay broadcast. El mensaje es, broadcast no se usa en los protocolos de la forma en que se usa en IPv4. O sea, si yo tengo una necesidad de aplicación de hablar con todos los nodos, puedo mandar un broadcast. De nuevo, no se llama broadcast, se llama multicast y el destino es todos los nodos. Funcionalmente es exactamente lo mismo. Pero para entender dónde no hay broadcast, tenemos que ver cuál es el mayor usuario de broadcast en IPv4. El mayor usuario de broadcast en IPv4, de hecho, lo conocen. Tal vez no sepan que es el mayor usuario. ¿Alguien tiene idea? Chan. Mayor usuario de broadcast en el común de las redes es ARP. ARP, que es la forma en que yo encuentro cuál es la dirección de capa 2 de mi vecino, está implementado, digamos, con un broadcast. Entonces mando broadcast ahí y pego un grito. Y todo el mundo me tiene que prestar atención. Esa es la parte complicada de broadcast. O sea, no solamente es la falta de eficiencia en la red, sino que hago que todos los equipos tengan que procesar ese mensaje hasta determinar de, yo no soy y sigo haciendo lo mío, pero mientras tanto tuve que dejar de hacer lo que estaba haciendo. ¿Ok? O sea, los broadcasts son disruptivos. Entonces, ARP, que es el protocolo que más usa broadcast del IPv4, la implementación del servicio similar en IPv6 está hecha con un protocolo que llamamos No Discovery, ND. Y tiene unas cuantas diferencias con respecto a ARP. Número uno, no es un protocolo adicional. No Discovery es ICMP, o sea, es IP de management basado en tramas IP, o sea, está dentro de IPv6. Número dos, no manda a todo el mundo. Y entonces, ¿cómo hace para encontrar a dónde está alguien que no sé dónde está? Y esto es el kit de la cuestión para realmente entender esta cruz, digamos. Dado que las direcciones son tan raras en el término de probabilidades, o sea, lo que les decía antes, ¿no? O sea, acuérdense, yo tengo una dirección que tiene 128, esto es fijo, pues esta es mi red, así que lo que estoy haciendo es buscando dónde está alguien que tiene una cierta dirección X de este lado. ¿Ok? Ahora, ¿cuántas direcciones posibles hay? ¿Cuántos valores distintos de X hay? ¿Ok? Eso era fácil. Eso era 2 a la 64. ¡Uf! Pavada. ¿Cuánto es eso? Ok, es grosero, pero si se acuerdan, digamos, cómo se calcula esto, puede que se acuerden, digamos, cuánto es eso. Eso es 16 hexas. Es grosero, es un número enorme. Ok. Ahora, ¿cuál es el número que normalmente hay? Estoy trabajando en una red. En la experiencia de ustedes, ¿cuántas máquinas hay conectadas a un cable? ¿Ok? Un cable, un dominio de broadcast en realidad, o sea, una VLAN, una red local. Eso en general anda en 100 como mucho. ¿Ok? O sea, conozco redes que tienen 3000, pero es claramente un mal diseño. Hay muchísimas redes que tienen 10. ¿Okay? Así que supónganse 100. Es más, hagámosla grosero. Supónganse que es 1000. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de
1000 en 16 hexa es un número que es súper chiquito. ¿Ok? ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, yo puedo decir, ¿saben qué? Voy a tomar todas las direcciones que terminan y voy a hacer algo así. Bueno, en realidad no lo digo con terminan, vamos a hacerlo bien. Que empiezan. Todas las direcciones que empiezan, y de estos 64 bits, voy a tomar 16. ¿Ok? O sea, 16. Y me quedan acá todavía 48. Entonces, voy a hacer lo que llamamos un grupo de multicast para todas las direcciones que empiezan con un número, y otro para otro número, y otro para otro número. Y así voy a hacer 2 a la 16 grupos. 64K. 64.000 grupos. Ok, y ahora va el tema de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que haya 2 máquinas de estas 1000 en el mismo grupo? ¿Okay? Yo estoy buscando a la máquina que tiene un cierto valor. Y entonces supónganse que acá al lado de X hay otra máquina que se llama Y. ¿Cuál es la probabilidad de que los primeros 16 bits sean iguales? Razonablemente baja. Si las direcciones están tomadas al azar, esa probabilidad es de 1 en 64.000. O sea, básicamente me gané la lotería. ¿Ok? ¿Y eso para qué sirve? Lo que voy a hacer es mandarle el mensaje de ARP, de nuevo, no es ARP, es No Discovery, con una indicación que dice, a todas las máquinas que empiezan con 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, o sea, los primeros 16 bits los clavo, entonces están clavados, a todas las máquinas, si conocen a X, me avisan. Y en general, la mayoría de los casos, la única máquina que está en la red que empieza con esos 16 bits es X. Entonces, esa máquina dice, soy yo. Y todo el resto del mundo no se entera. Esa es la razón por la cual decimos que no hay broadcast. ¿Se entendió? Espectacular. Joya. Si entendieron eso, digamos, IPv6 es una pavada. Hay rangos de direcciones, esto es razonablemente sencillo, igual que antes, o sea, Yana dice, estas son las direcciones que voy a usar, ¿eh? Y hay, como les dije antes, prefijos. Así que 2000/3, ese /3 es los primeros 3 bits son fijos. Así que, ¿qué es esto? El 2000 bla 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 /3 en realidad son las direcciones que empiezan con esto es un /3. 001. Ups. 3, ahí terminé. Este 2 es 0010. Acuérdense, los dígitos hexadecimales comprenden 4 bits. 2 es 0010. Pero solamente me interesan los 3 primeros. Así que el /3 incluye las direcciones que empiezan con 2 y las direcciones que empiezan con 3. Así que todas las direcciones unicast empiezan o con 2 o con 3. Y después seguimos cualquier cosa. Hoy por hoy vamos por 2001, 2002, 2003, creo que hay 2005. O sea, porque básicamente estos van a distintos RIRs. Y el LACNIC nos queda 2002, si no estoy equivocado. Ok, link local. Estos son, ok, todas las que empiezan con F algo son típicamente raras. FE80/10, o sea que el F, el E y los dos primeros de este 8, que es un 01, son direcciones que son locales. Y esta dirección solamente sirve para el enlace. Y esa es toda placa IPv6 que implemente un stack
IPv6 justamente, necesita una dirección link local para hablar. Y genera una dirección, digamos, y esta es la mía, y dale que va. F80. Y después tenemos direcciones privadas, pese a que decimos que no, que son unique local. Estas solamente sirven en enlace local, y son FC/7. Y tenemos la famosa dirección de loopback, que es todos ceros con un 1 al final. Y tenemos una dirección reservada, que es todos ceros. Y faltaron ahí en las direcciones, bueno, faltan las FF, que son las direcciones de multicast, que les dije antes. Ok. ¿Qué es una interfaz? O sea, ¿qué es una dirección interface local? Solamente tiene sentido en la interfase. Son direcciones que puedo usar para que el host hable con sí mismo. O sea, no puede hablar con otro equipo, es para dirección interna. Un clásico de eso es loopback. Link local solamente funcionan en mi enlace, mi dominio de broadcast, aunque acá no hay broadcast. Site local son direcciones que solamente tienen sentido dentro de mi empresa. Organization local dentro de la organización y globales a internet. Ahora, esto es relativamente nuevo porque el mantra de IPv6 era las direcciones son direcciones para todo el mundo. O sea, originalmente todas las direcciones eran en principio globales salvo las link local. A lo largo del tiempo es como que la gente fue aceptando que NAT sirve para seguridad. Y en vez de aceptar NAT, que hoy por hoy ya se está aceptando en algunos casos, lo que se definió al principio es decir, bueno, esta dirección solamente, digamos, tiene sentido en este entorno, digamos. Y esos entornos es lo que llamamos scopes. ¿Ok? Ok, direcciones, parte de red y parte de interfase, ya se lo conté bastante. La parte de o sea, la parte de host, por decir así, es 64 bits, y esto hace que la red esté definida por los primeros 64, pero también es una cosa rara. Esto es lo que les decía de engrosar la MAC address, o sea, una forma fácil de obtener una dirección única para un host es tomar la MAC address, que ya sé que es única, y la agrando un poco. Y hay un mecanismo de engrosamiento de MAC address que se llama EUI64, por el cual pongo eso, FFF en el medio, y eso me da una dirección que es única. Y con eso lo que logro en principio es deshacerme de la necesidad de que un organismo externo me dé direcciones. En principio me puedo deshacer del DHCP. La gente que propone IPv6 originalmente decía que IPv6 es tan bueno que no necesitamos DHCP. O sea, cada host puede generar su dirección con los datos que tiene solamente con el conocimiento de en qué red está conectado. Y entonces generó un mecanismo que llamamos autoconfiguración, por el que los routers son encargados de publicar, de decirle a todo el mundo, esta red es tal, y entonces con esa información, cada nodo puede decir, ah, bueno, y yo soy cuál, o sea, yo tengo la parte de la derecha de la dirección, o sea, el router me dice en qué red estoy, yo sé qué host soy, uno ambas partes y tengo una dirección sin necesidad de otro procedimiento. Eso es lo que llamamos autonumeración, y funciona con los mensajes estos que mandan los routers que se llaman RAs, Route Advertisements. ¿Okay? Que se hacen a la dirección de multicast de todos los nodos. O sea, eso es efectivamente un broadcast. ¿Okay? Pero no se llama broadcast. Un detalle de la MAC address es que un bit que anda por ahí dando vuelta, digamos, lo tengo que poner en 1 para ser consistente con
la normativa. O sea, como yo estoy generando un identificador, pero lo estoy generando a mano, entonces tengo que poner ese bit en 1 para decir, este identificador es local, o sea, no tiene validez global. Eso es un detalle que se hace automáticamente. Ok, prefijos. Barra 64, esa es la red. Site prefix, barra 48. Eso es lo que originalmente el consorcio IPv6 o el grupo IPv6 sugería que era una asignación mínima. O sea, lo menos que un service provider debería asignarle a un cliente. Pero después empezó el juego de, y le voy a dar un barra 48 a una persona que tiene su casa y va a tener 3 equipos, le voy a dar todo un barra 48. Yo cada vez que escucho esos argumentos me pienso, digamos, en el tema de los hidrógenos y las galaxias, ¿no? Pero efectivamente, service providers son eficientes en uso de direcciones y en muchos casos dan un barra 64, lo cual es ilegal. No, ok, no sé si es ilegal, pero no está de acuerdo a norma. Un barra 56, porque dicen, no, ¿para qué quieres un barra 48? En algunos casos van un 128, una sola dirección, porque vas a conectar nada más que una PC. Ok, amén. Después está lo que es la asignación de ISPs, o sea, los registros que reciben barra 23 en la asignación original, tienen que asignar a los service providers, y la asignación de service provider es un barra 32. O sea que del barra 32 al barra 48, esto dice que un service provider puede tener 65.536 clientes antes de necesitar otra asignación. Y una de las cosas que originalmente justificaban este nivel de jerarquía es que entonces un service provider puede publicar una sola ruta al mundo y con eso todo el mundo sabe cómo llegar a todos los clientes del service provider. O sea, el punto de que esta asignación sea así en prefijos cada vez más largos, lo que facilita es que cada uno de los usuarios que recibe una asignación corta puede publicar solamente una ruta. Y que el que está aguas arriba, el service provider, el sitio, el service provider o el RR, digamos, tiene todas las rutas que empiezan con sus prefijos. Eso trata de simplificar el ruteo. Cuando vemos ruteo dinámico lo vamos a ver en detalle. Ok, entonces, direcciones empiezan con 001, ese es el barra 3 que vimos antes. Bits de asignación, típicamente subred, lo que le decía antes, yo puse algo así como VLAN acá, digamos, y la dirección de interfase adentro. Link local, empiecen con F80. FC0, o sea, direcciones que son solamente locales, empiezan ahí y no debería usarlas afuera. Direcciones multicast, ahí están, FF. Empiezan con 1111, 1111. Y eso es básicamente FF. ¿Okay? Eso son todas las multicast. Barra 8, o sea, calza justito. Si empieza con FF es multicast. En el caso de IPv6, incluyen dos valores interesantes. Una que es lo que llamamos el scope. Perdón, ahí a la derecha. Que es hasta dónde tiene que llegar el multicast. O sea, yo puedo decir, quiero llegar a todo el sitio, quiero llegar a todo el planeta, quiero llegar nada más que a las máquinas que están en este piso, etc. O sea, que puedo decir hasta dónde quiero que se replique el multicast. Y después, flags que tienen que ver con el control de multicast. Pero sepan que existe, no mucho más. Y por último, el grupo, que es efectivamente el grupo de interesados. Y de estos 112, de nuevo, hay grupos que están predefinidos, que tienen que ver con direcciones que empiezan con tal esquema y que las usa justamente Node Discovery. Todas las direcciones de NICA son todas iguales. Comparaciones. Esto es solo para molestar un poco. IPv4. IPv4
IPv4 tiene los 20 bytes que vimos antes, o sea, acuérdense, esto es 4 de ancho, 32 bits o 4 bytes de ancho. El header obligatorio de IPv4 tiene 5 filas, ¿ok? 5 por 4, 20 bytes. Ahora, ¿por qué figura esto acá atrás? Bueno, porque en IPv4 yo puedo poner opciones. Las opciones son de largo variable y entonces la lectura de las opciones de IPv4 se puede volver compleja. ¿Qué es lo que está marcado en blanco? Lo que sigue existiendo en IPv6, con distintos tamaños, pero sigue existiendo. ¿Qué es lo que está marcado en verde? Lo que de una u otra forma se reemplazó. Entonces, en blanco, origen, ups, 128 bits. Destino, ups, 128 bits. Esos son 4 líneas. Vuelvo para atrás, una línea pasó a ser 4. Ese es el famoso A de DNS, pasó a ser cuádruple A. O 32 por 4 es igual a 128. ¿Okay? Son más grandes. Pero es más fácil de leer, supuestamente. Versión está en el mismo lugar. Hay un campo nuevo que se llama Flow Label, que tiene que ver con ser administración de tráfico. No se usa mucho hoy por hoy, pero está pensado como una administración de tráfico. Y en principio hay un esquema más fácil de leer que dice cuál es el header que continúa. Entonces, el enganche entre header de IP a protocolo de capa 4 es el mismo enganche que usamos para decir, no se acabó, tengo una extensión del header de IP. Entonces, este campo que figura acá, que dice next header, apunta a una extensión, que puede ser una extensión de IP o al header de, qué sé yo, UDP. Que es el protocolo que sigue arriba, por así decirlo, que está adentro. No sé cuánto sentido tiene entrar en detalles. Lo que tienen que sacar de esto es que es más fácil hacer hardware para leer el header. O sea, es más fácil de interpretar rápidamente. Así que potencialmente yo puedo hacer equipos que conmuten IPv6 más baratos y más rápidos. O ambas cosas a la vez. Ok, ICMP también existe. Es otro, obviamente, digamos, no es el mismo protocolo porque corre sobre IPv6 sino sobre IPv4. Y ya les conté, tiene las características de IPv6 por un lado, de IPv4, o sea, el eco reply, el muerto en tránsito y cosas por el estilo, pero también tiene lo que era ARP. Así que hay códigos nuevos de ICMP que sirven para lo que llamamos no discovery. ¿Okay? Esos son, ya algunos me los acuerdo de memoria, digamos, porque están todos uno al lado del otro. Los 4 códigos nuevos que andan por ahí que son interesantes son el router advertisement y el router discovery, que son el esquema para descubrir a dónde hay un router, y el no discovery y no advertisement, creo que se llama, que son los dos que siguen. Creo que es 131, 132, 133 y 134. No Discovery, que ya se los conté. ¿Dónde estás? Acá estoy. Nada más que esto, en vez de ser un broadcast, es un multicast que está súper limitado a que normalmente solo me contesta el equipo que estoy buscando. Eso es lo que hace que digamos que en IPv6 no hay broadcast. Ahí va. No son los primeros 16, son los últimos 24. Pero básicamente tengo un conjunto de bits definidos y solamente me contestan los que tienen esos últimos bits tal cual los estoy mencionando. Es razonable que sean los últimos porque manualmente uno en general asigna los últimos. Entonces, esto garantiza que
que el equipo que se llama 1 tenga un grupo distinto que el equipo que se llama 2, y uno normalmente asigna números bajos. Así que pifio mío ahí, pero efectivamente funciona igual. Déjenme ver una cosa, porque me estoy pasando el tiempo. Quiero ver cuánto falta. Ok. Nada, dejemos ahí porque no tiene mucho sentido que yo me apure ahora. ¿Paramos para comer? Y después les retomo y espero que les surja alguna duda mientras comen. Así asentamos un poco esto y después sí, seguimos con IPv6 y los laboratorios de IPv6. ¿Ok? Ok, dale. Súper, nos vemos en una hora.